Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Pónganse en camino. La alocución que Jesús dirige al enviar a los 72 discípulos parte de una muy conocida y bella imagen. Es la de la mies abundante, lista para una cosecha que necesita numerosos segadores. Ellos han de ser mensajeros de paz, al servicio del reino, pobres, desinteresados de las cosas materiales, desinstalados, ligeros de equipaje y disponibles para la ingente tarea que se les confía. En la vocación de estos primeros misioneros están representados todos los que, a lo largo de la historia, serán llamados por Cristo al apostolado. A través de sus brazos, Él podrá prolongar su acción redentora en el mundo. Esto nos hace ver con claridad que continuamos con la lectura del Evangelio según San Lucas, en la cual se nos habla de la evangelización, y esta es la vocación propia de la Iglesia de Jesucristo, de cada uno de sus miembros. Debe ser permanentemente evangelizada y evangelizadora, pues de no ser así, tendrá un nefasto olor a cerrado. Hoy es el relato del envío de los 72 discípulos o seguidores del Maestro, que Lucas distingue del envío de los 12 apóstoles o enviados, pero que tienen bastante elementos comunes y siguen el modelo de los profetas itinerantes veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento: austeridad y sencillez, confianza en Dios, que es quien ha elegido y envía, que es quien hace crecer y fructificar, etc. Y es que a partir de la resurrección del Maestro, por mandato suyo, sus seguidores o somos evangelizadores o no somos nada, porque la naturaleza de la Iglesia es ser enviados, ser misioneros. La evangelización es la vocación propia de la Iglesia de Jesucristo, de cada uno de sus miembros. Pero, ¿qué es evangelizar? Es un proceso que tiene un conjunto de elementos complementarios y mutuamente enriquecedores. La proclamación de la buena nueva de Jesucristo mediante el testimonio de vida, acompañada por el anuncio explícito que lleva a la adhesión del corazón expresada por la entrada en la comunidad cristiana, acogiendo los signos sacramentales, y que lleva a la tarea evangelizadora. En ella tiene una importancia primordial el testimonio de vida, claro y elocuente, sin palabras que haya
o que hace plantearse a los que lo contemplan. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esta manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? En ocasiones los evangelizadores se quejan de la falta de resultados, de la poca eficacia de su tarea, y con escaso espíritu de autocrítica hablan negativamente del rechazo de la sociedad actual, etcétera, etcétera. Pero no deben olvidar el refrán mencionado por el mismo Jesús: uno es el sembrador, otro el segador. Además, es que únicamente Dios es quien hace crecer, fructificar lo sembrado, porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y esto es fundamental, no lo podemos ni lo debemos perder de vista. Así pues, lo que todos los cristianos están llamados a hacer es sembrar. Segar es una gracia que solo se concede a algunos. Sin duda la evangelización es una tarea apasionante, pero no es fácil. En muchas ocasiones no aparecen los resultados esperados. ¿Significa esto que no es eficaz? De ningún modo. Significa que los resultados aparecen cuando menos se esperan, pues será en la hora de Dios. No es la hora que nosotros pensamos en nuestra desesperación o en nuestro proyecto personal, sino en la hora de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. El Evangelio es todo un programa simbólico, es un programa de vida, de aquello que les espera a los seguidores de Jesús. Es un programa real. Ir por los pueblos, aldeas y ciudades para anunciar el Evangelio. Lucas ha querido adelantar aquí lo que será la misión de la iglesia. El viaje a Jerusalén es el marco adecuado para iniciar a algunos seguidores en esta tarea que él no podrá llevar a cabo cuando llegue a Jerusalén. El evangelista lo ha interpretado muy bien, recogiendo varias tradiciones sobre la misión que en los otros evangelistas están dispersas. El número de enviados, 70 o 72, es toda una magnitud incontable, un número que expresa plenitud, porque todos los cristianos están llamados a evangelizar por el bautismo. Se recurre a Números capítulo 11, versículos 24 al 30. Los 70 ancianos de Israel que ayudan a Moisés con el don del Espíritu, o también a la lista de Génesis capítulo 10 sobre los pueblos de la tierra. No se debe olvidar que Jesús está atravesando el territorio de los samaritanos, un pueblo que, tan religioso como el judío, no podía ver con buenos ojos a los seguidores de un judío galileo como era Jesús. El conjunto de Lucas capítulo 19, versículo 2 al 12, es de la fuente Q. Sus expresiones además lo delatan. Pero he querido traer a colación este capítulo porque eso significa que las palabras de Jesús sobre los discípulos que han de ir a anunciar el Evangelio fueron vividas con radicalidad por profetas itinerantes judeocristianos antes que Lucas lo enseñase y aplicase a su comunidad helenista. Las dificultades en todo caso son las mismas para unos que para otros. El Evangelio, buena noticia, no es percibido de la misma manera por todos los hombres, porque es una provocación para los intereses de este mundo. El sentido de estas palabras, con su radicalidad pertinente, se muestra a los mensajeros con el saludo de la paz, Shalom, y además debe ser desinteresado. No se puede pagar un precio por el anuncio del reino, sería un escándalo. Aunque los mensajeros deban vivir y subsistir y además se obligan a arrostrar el rechazo, sin por ello sembrar discordias u odio. Advirtamos que no se trata de la misión de los 12, sino de otros muchos. 72. Lo que se describe en Lucas capítulo 10, versículo 1, es propio de su redacción. La intencionalidad es poner de manifiesto que toda la comunidad, todos los cristianos, deben ser evangelizadores. No puede ser de otra manera. Debemos insistir mucho en este aspecto del texto de hoy.
El Evangelio nos libera, nos salva personalmente. Por eso nos obligamos a anunciarlo a nuestros hermanos con clave de solidaridad. Dios te ha escogido a ti que me estás escuchando y debes sentirte como un escogido de Dios. Muchas veces cuando pensamos en los discípulos de Jesús, pensamos en el círculo de los 12 y los relacionamos con sacerdotes, consagradas, religiosos o religiosas, olvidándonos que los discípulos eran un grupo mucho más grande. El Evangelio de hoy nos habla de 72 discípulos que fueron enviados por Jesús a evangelizar. Si alguna vez has participado en misiones de evangelización, podrías sentirte identificado con este envío que Jesús hace a los suyos. Pero también, si no has tenido esta oportunidad, puedes sentir ese llamado de Cristo, porque es el llamado que Jesús hace a todos los cristianos. Todo bautizado es un discípulo que ha sido llamado por Él para conocerle y ser enviado a la misión, cualquiera que sea en el entorno que te rodea, tu familia, escuela o universidad, tu profesión, tu comunidad, etc. El discípulo es un hombre libre porque permanece en el Señor. Y permanecer en el Señor, ¿qué significa? Dejarse guiar por el Espíritu Santo, que nos hace ser libres, porque quien sigue a la verdad, que es Jesucristo, nos hará libres. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.